Saludos, heme aquí. Un día bien y un día mal, porque todavía tengo secuelas. Y hay días en que me despierto, depende cómo duerma, y con los pulmones apretados. Pero aquí estamos, compartiendo con ustedes. Además hay muchas noticias, las elecciones de Ecuador, la de Bolivia, no sé mucho lo que pasó. Ganaron la oposición unas que no tenían y el gobierno perdió unas que tenía, pero ganó unas que no. Pero en Ecuador y Perú hay unos resultados que vamos a discutir. También está el 11 de abril, que ocurrió ayer, los comentarios de Maduro sobre Fede Cámara, dándole duro, recordando el papel de Carmona, y le dio duro a Cusano. Y eso tiene unas lecturas. Los elementales dicen, ahí está. Yo le dije a Cusano, no le hagas caso al gobierno, no confíes, esa gente no puede confiar. Cuando las declaraciones de Maduro son, como todo lo que hacen ellos, un juego, una postura estratégica que busca todo lo contrario de lo que se dice. Primero, Maduro tiene una situación interna y luego está esto que ocurre en muchos lados, que los candidatos frente a la izquierda son propiamente de la derecha, empresarios. Eso vamos a hablar porque tengo aquí una politóloga, graduada no con laude, pero cerquita, parte de la sobrevivientes de la generación del 2007, de Stalin, Goicoechea, Freddy Guevara, ella es lo mejorcito. Aunque esa generación tuvo mucha gente buena. ¿Tiene? Es así, la tiene al día de hoy. Verónica además tiene una agencia, una empresa de asesoría, porque ella es politóloga de comunicaciones, le va muy bien ahí, la veo, me da envidia. Y además ella fue de la dirección de Un Nuevo Tiempo, de la dirección de Cambiemos, pero ahorita está libre como el viento. Verónica, vamos a meternos primero. A ti te dio coronavirus, ¿verdad? Sí, el año pasado me dio coronavirus, en lo que en ese momento estimábamos como la primera oleada, pues. Afortunadamente, bueno, agradecida con que fue una experiencia no menos desagradable, pero que bueno, que pude sobrellevar tranquilamente y bueno, deseando que la mayoría de las personas que en este momento se encuentran, pues, a mí no me gusta utilizar el término batallando, pues, pero atravesando la situación del virus al que estamos sometidos todos, bueno, fuerza, fe y los mejores deseos para todas esas personas. Estaba escuchando el cuento de una amiga aquí del canal que le dio coronavirus y se fue para el Hospital Vargas a hacerse unos exámenes en los pulmones. Oye, que el gentío fuerte, me contó unas cosas que no voy a comentar porque me opongo a generar pánico. Creo que hay que generar más bien una actitud todo lo contrario. Claro. Tú sabes que yo vengo hablando de lo emocional en el virus, cómo es determinante. Y ahorita han salido una cantidad de investigaciones que reafirman que es así, que hay que tener mucho cuidado porque la gente se mata a sí misma por los nervios. Claro, y que es muy importante la actitud y todo el poder que digamos que tiene la mente sobre las reacciones químicas que se van a desencadenar en tu cuerpo a medida que estás atravesando por ese proceso. Entonces, ciertamente ahora se está empezando a comprobar y se ha abierto una línea de investigación que va por esos tiros, ¿no? Que bueno, es muy importante la actitud y el estado mental en el que las personas estén y por supuesto el apoyo que puedan recibir en esa parte, pues porque también pasa mucho que hay muchas personas que están viviendo unas situaciones particulares, atravesando el virus y se debe precisamente a complicaciones asociadas a salud mental. Entonces, bueno, de nuevo, los mejores deseos y fuerza y fe para todas las personas, que la mayoría de los venezolanos que se encuentran en este momento atravesando la situación del coronavirus. Hay que evitar el miedo, permanecer en el miedo, porque cuando como uno está solito y si estás enfermo, o sea, si el virus te agarra, porque el virus a los que le da asintomático o tienen bien sus defensas y hacen ejercicio, pues poco, pero los que tenemos algún problemita se nos mete. Y es grave, ¿no? Ahí es que es grave. Entonces, hacia ellos hay que tratar de evitar pensar. A cuidarse, a seguir cuidándonos, tomando la mayor cantidad de medidas posibles. Y tragedias porque por ahí se te va la vida. Hay que fortalecerse. Fíjate, vamos a comenzar con el torneo horroroso ese de la vacuna. ¿Quién tiene la culpa de que la vacuna no entre? En estos días leí que nunca hubo un acuerdo Maduro-Guaidó, sino que hubo el anuncio de que se habían liberado los recursos por parte del G4, del Parlamento, de la Asamblea Nacional filial Guaidó, pero que nunca hubo acuerdo. Obviamente, Maduro, una vez que aparece el anuncio, tenía estudiado el cuadro y jugó. Tú te quieres agarrar crédito. Entonces, él jugó también. Porque además, cuando Maduro dice la AstraZeneca no,
es porque tiene un plan. Ellos nunca dan, nunca hacen esos juegos, porque al improviso, no hay un juego. Y yo estoy seguro que tarde o temprano la vacuna va a aparecer y Guaidó va a quedar pegado a la brocha. Como debe aparecer también todo lo que tiene que ver con el CNE, que vamos a hablar también. Pero vámonos a Perú y Ecuador. En Ecuador ganó el derrotado mayor. Ese señor no ganaba pues, ni jugando cartas, ni haciendo trampa. Y ganó. Porque el correísmo había llegado en las primarias a su techo máximo, 32. Y le era muy costoso subir. Entonces el que quedara segundo iba a ganar. Puede ocurrir lo mismo en Perú. Porque el que pasó la primera vuelta, todavía se está definiendo quién es el segundo, el señor Pedro Castillo, es ultra radical. Uno de estos fenómenos que se están dando en Latinoamérica, como Claudia, la alcaldesa de Cúcuta, como Yacu Pérez en Ecuador, estos fenómenos raros, que son izquierda-derecha. Este señor anda con un lápiz haciendo campaña, vestido de blanco, con un sombrero y una bandera roja. Y tiene un discurso, wow, duro. Mira, yo creo que la política ciertamente nosotros cometemos el error como seres humanos, lo conversamos hace poco cuando nos veíamos tras cámaras, de que bueno, que nosotros tendemos a imaginar la política en el transcurso de nuestras vidas útiles o en el transcurso de lo que nosotros vamos a entender y no ciertamente en términos de 50 o 100 años. Y la izquierda ha vivido no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, bueno, un periodo absolutamente de mayoría en instalaciones en los gobiernos latinoamericanos por muchísimo tiempo, que podemos contar a lo mejor 40, 50 años. Eso es un ciclo que ciertamente se disrumpe ahorita, no porque sea la izquierda versus la derecha, sino porque se ha cumplido una suerte de tiempo dentro del estatus social para el experimento o para las políticas de izquierda y ahora las personas de alguna manera dicen, bueno, irrumpamos contra lo que hemos conocido en los últimos 40, 50 años. Me daba risa hoy en la mañana porque leí un meme de ciencia social que decía es que la cuestión se ha virado tanto que en los 80 o en los 70 ser de izquierda era una cosa revolucionaria contra sistema y bueno, llegó un punto que prácticamente el sistema estaba todo volcado a lo mejor hacia la socialdemocracia, lo que entendíamos nosotros como izquierda en ese momento y ahora lo que se ha vuelto disruptivo es bueno venir desde el sector empresarial o tener estas ideas radicales, ultraconservadoras, ultraderecha y eso responde yo creo más a un movimiento natural de las sociedades que de vez en cuando bueno sacuden los cimientos de lo que han conocido como tradicional por los últimos 50, 60 años. Yo creo que el gran error está en que parte de esas políticas han querido devenir en el desconocimiento de toda la historia que tenemos las naciones latinoamericanas con la izquierda precisamente. O sea, los cimientos de las bases democráticas de este país, por ejemplo, se hicieron en gobiernos de socialdemocracia, lo que nosotros entendemos en los términos más llanos como funcionamiento del Estado con acceso a derechos, a pensiones, a aguinaldos, a X cantidad de cosas que de alguna manera están relacionadas allí. Entonces, bueno, en este proceso de las sociedades de tratar de hacer borrón y cuenta nueva, de alguna manera se pretende desconocer eso y la gente tiende a radicalizarse hacia lo que cree en este momento absolutamente opuesto. El problema es que en la política no hay polos opuestos, porque al final tú lo ves, todos los polos se tocan en las esquinas, desde el comunismo con el fascismo hasta todas las ideologías, porque bueno, también los políticos son de alguna manera una misma cosa en todos lados, no una cosa negativa, todo lo contrario, un sector de la sociedad que cumple un rol que ha existido en los últimos 3.000, 4.000 años y no va a dejar de existir. Entonces yo no veo con preocupación que bueno, que ciertamente está viendo una oleada de regreso a la derecha, porque creo también que si lo vemos en el sentido de 20, 30 años, probablemente volvamos a vivir a este lado acusando al lado contrario de los mismos problemas. Ahora, esperaremos 20, 30 años de gobierno de derecha en América Latina que tiene, como decía hace rato, una concepción de derechos asociada a lo que nos impartió la izquierda en los años 40, 50 de todas las democracias latinoamericanas. No sé si lograremos aguantarlo. Vamos a hablar de eso, porque fíjate que la tendencia, el péndulo se mueve y la tendencia favorecía a Maduro. Lo de Lula está libre, se demostró que había sido toda una trampa. Bolsonaro, peor que Bolsonaro, el virus. Sí. Porque las equivocaciones han sido muy graves. Y perdió Macri, ganó otra vez el peronismo, Bolivia regresó, pero ahora hay un giro, no por lo de Perú, porque Perú había 18 candidatos y 7 estaban emparejados. O sea, ahí se diversificó la política, no se polarizó. Pero en el caso de Ecuador, este señor, Lasso, había sido candidato contra Correa, contra el otro, contra Lenín Moreno, bueno, y el enfrentamiento Lenín Moreno-Correa
que llevó a Correa al exilio, eso terminó de construir en la sociedad ecuatoriana un guillo con esta gente, y ahí gana Lazo. Pero solo gana ahí, o sea, no se puede decir que hay una tendencia hacia la derecha, porque uno para ti, uno para mí, pareciera. Ya vamos a regresar para discutir este tema. Dijiste algo, Verónica, que me llama la atención, que los políticos se rozan, los radicalismos, el derecho y izquierda terminan pareciéndose. Y las ideologías ahora no son esquemas tan rígidos, sino que tú tomas de aquí y de allá. Puedes tener una postura económica conservadora y ser muy liberal en el arte, en la cultura, y nadie te va a pegar por eso. Pero fíjate, hay una tendencia a creer, no en la gente, sino en los políticos, que la política es el arte del chuseo, de la trampa, de la habilidad para fregar al otro, de la sobrevivencia frente al ataque y de esos juegos. Sin embargo, la gente percibe que eso no le sirve, porque no le resuelve el problema. Son un poco de bichos malos, que hablan mal del dinero, el capitalismo es malo, y después viven con una camionetota y una plata. Y fíjate que en la Unión Soviética y en Cuba se generó una casta revolucionaria que era una burguesía, pues vivía más bien y cómoda. Entonces, la gente ve a esa manera de hacer la política, sobre todo en Venezuela, como sucia. Y tú lo ves en las encuestas, el liderazgo ha caído todo en la última data análisis. Maduro está primero y después vienen todo el gentío bajando, pero Maduro tiene 7.5, Guaidó 5 puntos y algo. Hay un rechazo a la política por ese estilo de hacer la política, que en los políticos es fundamental. Porque lo demás es, no, este es un comeflor. Cuando tú hablas de servir a la gente, no, es un comeflor, la política no es así. ¿Cómo es la política? Mira, yo te escucho y pienso en dos cosas. Por un lado, la política únicamente entendida desde el estadio del conflicto, es decir, bueno, un espacio público en el que podemos de alguna manera contraponer ideas que tenemos distintas los dos y bueno, ver cuál logra imponer su visión sobre el otro desde el punto de vista del poder. Y está la política como visión de orden, como visión de evolución societal, que ha sido además la mayor implementación de la política en todo lo que nosotros conocemos como historia en los 3000 años. Desafortunadamente tendemos a entender únicamente la política desde el punto de vista del conflicto, de la guerra, y nosotros mismos, la historia que estudiamos es la historia, bueno, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de todas estas veces que como humanidad nos hemos peleado los unos con los otros y hemos ido a un espacio público político para tratar de imponer nuestra visión sobre el otro. Pero la política como arte, como espacio para el consenso, como espacio para dirimir las diferencias, ha sido precisamente lo que mayor ha caracterizado los regímenes políticos. Por ejemplo, la Roma que fundó el derecho, que al día de hoy es la base del derecho civil que se estudia en todas las universidades, fue una Roma en la que se ejercía un tipo de política que se basaba precisamente, bueno, en reconocer, en tener espacios públicos para dirimir ideas, no de la base del conflicto. Desafortunadamente aquí tenemos unos políticos, bueno, que no han logrado trascender el estadio de la política como un estadio mero de diferencias y por el contrario, bueno, han fracasado en impulsar políticas de ese tipo. Por otro lado, también considero que desafortunadamente tenemos que separar lo que es la política como acción mínima de los políticos o de la clase política. Los políticos que nosotros tenemos en este país, por ejemplo, me atrevo yo a decir, oye, que no son el promedio, ciertamente, porque se han quedado en un estadio prácticamente prepolítico, donde ellos se anulan a sí mismos en las acciones que pudieran llevar adelante como partidos, como dirigentes, para únicamente abonar al estadio del conflicto, de la confrontación, que es el desconocimiento y, como lo conversamos nosotros siempre, la denunciología. Pues entonces, bueno, a medida que yo te desconozco y me tapo los ojos aquí y digo que tú no existes, yo por la fuerza de la cuántica y mi pensamiento te voy a desaparecer. Oye, llevamos 20 años que han probado que eso no camina así. Entonces, yo siento que hay muchísimas oportunidades para la política, que las oportunidades que se han agotado es para estos políticos que claramente han fallado en lograr implementar alguna visión que destranque, que solvente problemas, que se convierta en mejorías para la gente, porque han estado atrapados en este entendimiento de la política, bueno, únicamente como un estadio del conflicto. Cuando nuestra historia misma, no de Venezuela, como humanidad, la política ha sido la gran herramienta de cambio que a través de unificación ha permitido evolución, paz, prosperidad, bienestar para sus conciudadanos.
Entonces, esa es la visión que yo creo que no solo yo, como politóloga, como consultora política, sino muchísima gente de mi generación y de generaciones afines en este momento están empezando a reflexionar. ¿Cómo podemos nosotros entonces abonar a un estadio político que diferencie, primero de lo que nosotros entendemos como políticos o los que reconocemos como un liderazgo tradicional, y en segundo lugar que se aleje de esta visión únicamente de la política como herramienta para el conflicto, sino de la política como elemento transformador de sociedades? Pues tu generación se caracterizaba por ser agitación pura, pues. Claro, pura Ahí lo vimos. disrupción, pura Cuando disrupción. llegaron a ser diputados, todos se fueron para agitadores. Pero y uno se da cuenta que hacía falta ideas, lecturas, experiencias, y se nota. Fíjate lo siguiente. En la oposición, el liderazgo de Capriles logra, al ganar las primarias y ser candidato 2 veces, consolidar la vía electoral como propuesta. Sin embargo, Leopoldo, María Corina y Ledesma, un puñado más. y un puñado más, en la primera salida, la que le costó ir a prisión a Leopoldo, se rompen la unidad de la MUP, desacatan las discusiones, los debates, se tiran en su política, sacan a Ramón Guillermo Aveledo e imponen este liderazgo que es el que ha conducido a la oposición durante estos años, que es salida de fuerza. Y hay una planificación. Yo imagino que Leopoldo preso, bueno, comienza a leer y empieza a tener pensamiento estratégico. Y en eso Leopoldo se iguala con el gobierno, que tiene mucho, siempre responde con planteamientos estratégicos. Pone trampas, dice cosas que no son verdad, juega para acá, lleva al enemigo donde quiere. Bueno, Leopoldo diseña junto a los americanos este plan que comienza con catalogar a Maduro de dictador. Maduro come niñitos, es maluco, asesina a todo el mundo, mata mosquitos con la mirada. Bueno, todo eso que está en el informe de la ONU y que vive la Bachelet diciendo, ¿no?, sobre los derechos humanos. Luego avanzan al desconocimiento. La Asamblea Nacional dice que Maduro no gobierna y se lo quita del medio, lo desconoce. Y después viene Guaidó, el reconocimiento de los Estados Unidos, aparecen todos estos acuerdos que se fueron tramando, que no aparecieron en otro día, y aparece el mantra, el cese a la usurpación. Bueno, 2 años después, el cese a la usurpación no se dio porque la amenaza creíble, la invasión, no era creíble para el gobierno. El gobierno había escuchado los videos de Hillary Clinton y Donald Trump debatiendo, donde Trump decía: yo no voy a invadir a nadie, se acabó los Estados Unidos como policía. Pero la estrategia le sirvió para ganar Florida. Y en eso Guaidó se comportó, no, perdió la Asamblea Nacional, su posición natural, para que Trump ganara Florida. Pero lo cierto es que 2 años después, como la historia la escriben los vencedores, tú perdiste, no ganaste, no se te dio. ¿Y qué vas a seguir haciendo? Si tú te pones a contradecir a Guaidó, decir: mira, me falta, te caen encima, porque eso de poner etiqueta es un éxito de la oposición. Así como etiquetaron a Maduro, la oposición aprendió a etiquetarse a sí misma: colaboracionista, traidor, vendido, alacrán, agente del imperialismo. Y en esa vuelta se quedó dividida, fraccionada, segmentada. La derrota se le apareció. Y hoy es imposible pensar en una oposición unida que haga que se consigan victorias. Vamos a hablar de eso porque es allí la clave del problema, cuando regresemos. Ajá, seguimos, fíjate. Entonces, el éxito grande de la oposición es capaz de haber etiquetado a Maduro. Pero, como es un éxito, bueno, lo utilizas hasta para lavar, para planchar, y ahora padeces de la etiquetación de la oposición. Todo el mundo es malo. Ahorita se está discutiendo el CNE. Hay buenas noticias. Pareciera que es posible un acuerdo. Dios quiera, no voy a mencionar nada más, pero hay buenas noticias. Pero hay un sector del G4 que está buscando ir a elecciones porque ya pasó la campaña americana y los compromisos hasta ahí. Pero eso significa que Guaidó, Leopoldo y Manuel Rosales se van a quedar aislados si no hacen alguna rectificación de su política. Porque tú dices: mira, ahí hay un error, y te muelen en las redes. Te muelen, porque esas maquinarias propias de estos tiempos, la posverdad, bueno, tienen verdad, tienen mentira, pero cuando hay laboratorios te etiquetan, y la oposición es muy buena en eso. Yo lo he padecido en carne propia. Y entonces, pero la etiqueta te divide, y ahora el gobierno, fíjate, el gobierno va a dejar que, para la institucionalización del país y la consolidación de la vida democrática, que AD, seguramente Capriles, Primero Justicia, entren otra vez en elecciones. Pero como hay este conflicto que le quitaron los partidos, bueno, que en las elecciones el que tenga más votos se agarre
queda con los partidos. Pero eso supone entonces que tendremos una plancha o unas planchas unitarias entre quienes están en el Parlamento y otras de este retazo del G4. Y otra vez dividido, lo que quiere decir que volveremos a perder gobernaciones y alcaldías, aun cuando la victoria no se va a medir ahí, sino en la votación. A medida que la oposición salga del debate, votar o no votar, bueno, puede enfrentar al país. ¿Cómo es tú eso? Bueno, yo creo que es el momento, o sea, estamos llamados de alguna manera a tratar de reaprender de todos los errores que han sido cometidos en los últimos 15, 20 años, sobre todo las personas que estuvimos activamente participando no solo en el G4, sino en la política unitaria durante muchísimo tiempo. Entonces yo siempre identifico como que tres grandes errores de la oposición, que la primera ha sido la denunciología, que bueno, la oposición no tuvo manera de trascender el denunciarte, el ir para tu casa y decirte, oye, esto sí está mal, aquí no hay luz, aquí no hay agua, y bueno, pero es que yo sé, yo vivo aquí. Claramente, si tú vienes a decírmelo, no hace ninguna diferencia. En segundo lugar, el desconocimiento, que ha sido una de las que ha tenido un costo político más alto, porque en la medida que cada vez se acercan en mayores posiciones intentando desconocer que desde hace 4 o 5 años han habido sectores plenamente opositores que estuvimos en desacuerdo con que se persiguiera una ruta que fuera invasión, que fuera de alguna manera resuelta fuera de nuestras barreras, o sea, ninguna solución que no fuera con nosotros aquí sentados viéndonos las caras tratando de propiciar unos acuerdos mínimos. Y en tercer lugar, la oposición desafortunadamente empezó a utilizar la mentira como control político. Pues bueno, yo te miento y te digo que esto sí puede ser, que esto sí puede ser y que esto sí puede ser. Y oye, en la esperanza que estoy generando a ti, en la expectativa de cambio tan necesitada que tienen todos los ciudadanos, te voy a tener ahí tuiteándome y yendo para la marcha, no sé qué, y bueno, apoyando de alguna manera una ruta que yo te estoy diciendo que es viable, cuando ese niño nació muerto antes de nacer, porque era absolutamente inviable para cualquier gobierno internacional de cualquier país, aún teniendo los recursos, gastarse una cantidad de dinero exorbitante en generar, bueno, una estabilidad económica que para darnos democracia a nosotros. Eso ciertamente fue un pensamiento ingenuo, pero fue un pensamiento ingenuo que se le logró alimentar a las personas durante muchísimo tiempo y que era una mentira, una falacia. Entonces yo creo que el espacio que hay ahorita para construir política tiene que vencer estas tres barreras, o sea, la denuncia como único mecanismo de poder articular o poder hacer oposición, tiene que vencer el desconocimiento que nos ha hecho tanto daño y que ha sido el gran imposibilitador de acuerdos en la oposición venezolana. Hoy en día, tal cual como tú le estás diciendo, la oposición está fracturada en un bloque que es pro no sé qué cosa, en un bloque que es anti no sé qué cosa, pero el punto es que esos mismos bloques, entre ellos, han sido los mayores propiciadores de seguir desconociéndose los unos a los otros. Entonces, la clase política que está clamando la ciudadanía, porque la ciudadanía está clamando nuevos liderazgos, está clamando que las personas participen, concurran de nuevo, va a tener que vencer estos obstáculos. Yo creo que ciertamente no haber participado en las elecciones de diciembre del año pasado, en las anteriores, en las presidenciales, socavó una enorme mayoría electoral que existía en este país, que existió, que también me parece a mí que sería irresponsable decir que está ahí guardada en su casa, como que el país no se ha movido, como que no se han ido 5 millones de venezolanos, como que no ha habido pandemia y cualquier otra cantidad de grandes sucesos sociales que hacen que la sociedad no sea la misma. Pero aunado a eso, hay una cantidad de errores temeraria cometida por la clase política que nos lleva a repensarnos si incluso somos hoy en día una mayoría electoral. Y no lo es, y no la es plenamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, que al día de hoy sigue siendo el partido con mayor número de afiliaciones, de votantes, de personas que acuden, etcétera, por los motivos que podamos decir que sean, pero es una realidad también. Entonces, yo creo que debemos entender que se trata ahora de construir una propuesta que supere lo electoral, que supere lo inmediato, que sería únicamente concurrir en estas elecciones. Una propuesta que supere el desconocimiento, que genuinamente pueda convocar e involucrar a la cantidad de factores políticos que están haciendo vida hoy en este sistema político y que pueda vencer el fantasma terrible y con tantísimo costo que ha tenido del abstencionismo. De decir, oye, yo anulo los mecanismos que tengo naturalmente como institución, como partido político, como caja de resonancia de las sociedades para tratar de alguna manera ayudar a la resolución de problemas. No, bueno, yo renuncio a todas estas herramientas para esperar que San Francisco bendito, bueno, vas a resolver este problema, será. Fíjate, Maduro agarra ayer y habla del 11 de abril. Sobre el 11 de abril hay muchas cosas que decir todavía, pero vamos a dejarla otro día para meterme en lo que dice Maduro. Maduro recuerda a Carmona y a Fede Cámara.
el episodio del 11 de abril, el triste gobierno chiquitico, de segundo de día, de Carmona. Y agarra y le cae encima a Cusano. Este quiere ser candidato, anda moviéndose para eso, y le da duro. Yo leo en las redes, entonces, bueno, que, yo te lo dije, le dimos a Fede Cámara, no se puede creer que es en el gobierno. Ahí está, ya los volvieron a patear. Pero resulta que eso es una lectura simplista. A priori. No tienes 22 años encima, esa lectura no tiene los 22 años. Uno agarra y dice, pero puede ser esa lectura, pero puede haber otra, puede ser que Maduro, por los conflictos internos, las pugnas, Maduro no puede permitir que alguien sea más radical que él en el PSUV, porque ahí está Chávez, y quien más se parezca a Chávez, pues mejor le va. Y tiene a Diosdado, que en eso es bueno, parecerse a Chávez. Entonces, agarra y reinstala a Carmona. Bueno, los ricos, la derecha. Como en Ecuador ganó Lazo, que es empresario, Macri era empresario, el presidente chileno Piñera es empresario. Bueno, no hay mejor esquema para la revolución que un candidato empresario. Eso es el mejor esquema. Y dice, Maduro está estimulando a Cusano. Lo está atacando, pero lo está estimulando. Lo cierto es que Fede Cámara, a medida que ha tenido una visión política más inteligente que los políticos, más pensando en el país, bueno, todos los días, vamos a reunirnos, y se le acercan y lo ven, porque aquí la gente está buscando un nuevo liderazgo. Y esta propuesta de Maduro, estos ataques, yo creo que pudieran tener esa explicación. Cuando regresemos me da tu opinión. Ya estamos con ustedes. Verónica Brito con nosotros, politóloga, ya hemos dicho todo ello. Fue candidata a diputado en el 2015 en el Delta, donde te sugirieron, por cierto, te estaban pidiendo que te lanzaras a candidatura, a candidata como gobernadora. Verónica, como asesora, o sea, tú ya como profesional de la asesoría política, esto que te cuento, ¿no estará Maduro jugando a estimular su candidato, su adversario? Claro, coincido, y creo que ha sido además un intento que ha tenido, no la gestión de Chávez, que no lo requería porque tenía, bueno, un liderazgo incuestionable en ese momento, pero sí Maduro ha intentado siempre, bueno, generarse él mismo un opositor con quien ser su contrincante, ¿no? Y creo que han habido esfuerzos en eso a lo largo de los años, y ciertamente ahorita, ante la ofensiva o este resurgimiento de la oleada del sector empresarial invadiendo de alguna forma espacios netamente políticos, bueno, él dice, y además en los casos tal cual como los mencionabas tú hace rato, que bueno, que en Argentina primero eligieron a Macri, pero después volvieron los Fernández, y en el caso colombiano, etcétera. Entonces creo que precisamente a eso mismo está buscando él, pues a generarse un coco que en este momento, bueno, él crea que sea potable para que sea su contrincante. Y coincido también precisamente que la postura de Fede Cámara ha sido, como lo comentaba hace rato, en vez de abonarle a la política entendida desde este estadio de conflicto y mera confrontación, bueno, entender también la política como espacios para encuentros, para acuerdos, para posibles disidencias, y bueno, para tratar de generar espacios de entendimiento, incluso manteniendo las diferencias que se tienen. Entonces creo que ciertamente es una jugada, coincido plenamente con lo que tú dices, que responde a eso, en la que, bueno, le está buscando alimentar una idea de que hay ahí un roce absolutamente tremendo, pero yo creo que más bien eso lo que está haciendo, de alguna manera, es legitimando las propias posturas que está teniendo Fede Cámara, porque dicen, oye, mira, si el presidente se está poniendo bravo con ellos, ciertamente de alguna manera están haciendo algo bien, pues, para el sector opositor. Y eso lo que hace es fortalecer, pues, unas posturas que, si te pones a ver, han sido posturas, como tú bien lo decías, no completamente, pero sí bastante contrarias y con mucha reserva a lo que han manifestado desde hace rato el G4 o el sector que apoya a Guaidó. Fíjate, aprovechando YouTube, en estos días veo, el arte de la guerra, Sun Tzu. El libro fue escrito no sé cuántos años antes de Cristo. Y me pongo a verlo, porque yo lo leí cuando era agitador, era dirigente estudiantil. Y entonces hay unas cosas que se me quedaron grabadas, porque recordé, porque siempre las he creído. El sentido de la política es la victoria, es ganar. Ahora, cuando tú ubicas al G4 y al interinato, nada que ver con ganar, más bien es todo lo contrario. Déjame ver cómo pierdo más. Porque, entre otras cosas, ese liderazgo no tiene la formación, no tiene la expertise, la experiencia, tiene el ánimo, la esperanza, la lucha, el coraje, tiene eso, la virtud de la rebeldía juvenil. Pero le falta esa dosis para entender lo que decía Sun Tzu, la resistencia es una derrota.
Tienes que ir a la guerra a ganar. Y tú ganas no en la guerra, antes, cuando evalúas el escenario y todo eso. Yo estoy convencido que el G4, con la aparición de Guaidó y la intervención de los noruegos y todo esto, hubiera alterado el mantra y hubiera puesto las elecciones primero, las presidenciales, la del 2010, perdón, la elección presidencial se hubiese dado, hubiese tenido más posibilidades que ahorita. Porque ahorita lo que se ve es el 2024. Eso es lo que se ve. Entonces, no hay edición de la política. Guaidó no puede decirnos nada porque él no edita la política. Él sencillamente dice lo que le dicen que hay que hacer. Y lo ves cuando el embajador americano se para en Bogotá a dar la línea, la estrategia, ¿qué es eso? En Latinoamérica, a excepción del caso de Panamá, que se metieron los americanos para dividir Colombia y meter por ahí el canal, pues no se había dado un caso de algo así como esto. Ahora tenemos varios, Bolsonaro, Guaidó, que son, fíjate, como Maduro es de izquierda, bueno, gran parte de la población, sobre todo la clase media, dice, no, Billo, la izquierda, si él es de izquierda, yo soy de derecha. Y aparece Trump. Entonces empieza un poco de venezolano a coincidir con Trump, es una maravilla. Pero resulta que Trump, en la polarización, es el sector más decadente, ese sector que es racista, que es conservador, que tú no puedes alinear a la izquierda con los nazis, con la Inquisición, con los esclavistas. Él es parte de ese pensamiento atrasado de la humanidad. Fíjate que tan atrasado es que él se opone a la globalización, es la antiglobalización. Pero eso lo hace, no porque crea en eso, sino bueno, problema de las redes y este mundo polarizado en que vivimos. Entonces los venezolanos, ¡ay, viva Trump! Pero si Trump es un mentiroso, es una estafa. Y no, pero es que prefiero a lo que sea y no a Maduro. Y resulta entonces que te vuelves tan conservador que no te das cuenta que las grandes mayorías están reclamando un liderazgo y tú no lo asumes porque para ti lo importante es matar comunistas, deshacerte de ellos, imposibilitarlos, aun cuando el comunismo, la izquierda socialista en Latinoamérica es una realidad de años, de siglos. Sí. No la puedes eliminar, tienes que aprender a convivir con ella porque les llegó su turno. ¿Cómo ves tú eso? No, yo coincido plenamente contigo y creo que es algo que ha pasado en muchísimos países en Latinoamérica y que, como tú bien lo decías, nuestra generación no solo no tiene las herramientas, porque creo que la generación de la que yo participé es de todas está inmersa en un aparato en ese momento del todo electoral mucho más grande y nosotros éramos de alguna forma reflejo de lo que ahí también pasaba. Pues entonces, precisamente la falta de formación generacional o que había ahí era precisamente resultado, bueno, de una dirigencia que también desde hace rato había dejado de elaborar planes políticos y que no tenía una visión de país con la que enfrentar, bueno, esta visión épica contraria que construyó el oficialismo, grande, enorme, además de que el imperialismo frente al pobre país y no sé qué, y bueno, para usted contar. Pero frente a eso, la épica de la oposición era nula, porque bueno, los únicos acuerdos a los que se pudieron llegar eran ahí de tipo electoral, porque se entendía que lo mejor que podíamos hacer nosotros como organismos políticos, bueno, era tratar de acceder a unos mínimos espacios que a lo mejor eran alcaldías, gobernaciones o diputaciones, pero que eso probó ser una visión demasiado estrecha de los objetivos políticos que deberían haber estado detrás de todas esas movilizaciones de la oposición y por otro lado, bueno, provocó que a largo plazo fracasa. Pues yo creo que también el mayor error que ha tenido el sector del G4 ha sido el desconocimiento. O sea, mientras tú más te vas cerrando y le vas añadiendo a tu perspectiva lo que tú decías, bueno, ahora si tú eres de izquierda, yo soy de ultraderecha y si tú quieres a fulanito, yo lo detesto y bueno, le monto toda una guerra por Twitter y eso es lo que va haciendo, es que te va acercando en tus posiciones y te va aislando no solo de tu contraparte, sino que te termina aislando de la sociedad misma, porque la sociedad avanza en sus conflictos y dice, bueno, de alguna manera yo tengo que resolver. En algún momento hubo una enorme cantidad de gente, el 60, el 70% del país, que lo entrevistaban, que los estudios de opinión decían, no, claro, el mantra, el no sé qué, bla, bla, y tal, y la gente mira, rezaba Padre Nuestro, tal, y se sabía todo el mundo el cuento, y todos vimos también cómo eso fue bajando, porque ante la inacción que venía de unas políticas huecas, básicamente, bueno, eventualmente las personas iban a demandar cambios como lo están demandando ahora. Entonces, que haya todavía un sector político que no quiera entender que las personas primero están obstinadas de políticos peleando
ayudándose entre ellos. O sea, nadie sabe quién se fue de AD para PJ, quién se cambió para no sé cuál sitio, y a la gente no le interesa además, porque la gente entiende que sería la labor de nosotros medianamente ponernos de acuerdo y decir, oye, la cuestión es por aquí, y va a ser en tanto tiempo y lo vamos a hacer de esta manera. Pero desafortunadamente la oposición no ha querido ser tampoco mea culpa de que durante 20 años no se ha podido, no ha logrado decir, oye, tenemos una sola ruta en la que creemos todos que podemos no solo acceder al poder, sino implementar una vez allí políticas que mejoren la calidad de vida de la gente, y estas son las acciones que nosotros vamos a llevar adelante para tomarlas. Esa es la estrategia que nosotros proponemos de la consultoría política. No se trata únicamente de esta sobredimensión que ha hecho la clase política, de decir, bueno, a mí me interesa crecer en redes, tener seguidores y que me retuitee muchísima gente, pero eso al final no se transforma en ningún tipo de acceso a espacios públicos y muchísimo menos a poder tú implementar tu visión de algo. Entonces yo creo que hay una oportunidad inmensa, que la ciudadanía está demandando nuevos políticos, nuevos liderazgos, y que desafortunadamente esa clase política va a quedar presa de estas propias decisiones de desconocimiento, de sectarismo, que han sido ineficientes en ayudar a la gente. ¿Puede en Venezuela aparecer un Jacupero, un Pedro Castillo, esos fenómenos como Claudia la de Colombia, un nuevo liderazgo distinto a los bloques? Cuando regresemos, Verónica Brito nos da su opinión. Verónica Brito. Pero fíjate, en Venezuela, Twitter, que es la red más política de información, ha venido cayendo, la gente se sale, porque se mete y lo que hay es una peleadera. Nosotros, con Frederick, nos quitamos de encima 2.000 cuentas que yo decía y me caían encima a decirme groserías y cosas. Un laboratorio. Pero la gente ve eso y se sale, está obstinada. Y cuando tú revisas las redes, bueno, la mayoría no tiene internet, hay problemas con la conexión, etc. Eso es apenas 15, 20% de la población. Sin embargo, tú te metes en YouTube y cada vez que abres un video musical o lo que sea, aparece una cuña del G4. Una cuña. Eso está plegado de campaña, porque, entre otras cosas, hay un sector de la oposición que no entiende el tema medios, el tema comunicaciones. Entonces, como yo no puedo ir a Globovisión porque no me dejan decir que Guaidó es presidente, entonces yo no voy. Entonces resulta que, yo pongo el caso de los estudios, las investigaciones que he hecho cuando Pérez Jiménez. Bueno, los periodistas terminaron, los periodistas políticos, todos metidos en deporte. Y pongo el caso cuando narraban juegos de pelota, y se va como quiero yo que se vaya. Y se las inventaban. Bueno, porque si tú estás diciendo que estás bajo un régimen autoritario, tienes que inventártela. Pero estos no, se metieron en las redes, abandonaron radio, televisión. No entienden que los medios son parte de una realidad que cambia, son empresas y están sujetos a Conatel y a reglamentación, sobre todo ahorita. Y entonces abandonaron espacio y se convirtieron en un gueto. Claro, se han ido reduciendo. Mientras Maduro, tú prendes DirecTV, no, ¿cómo se llama ahora? Simple TV o Intel o cualquiera de estos redes, y hay como 12 canales del gobierno. Y cuando se meten, bueno, las grandes mayorías, ya sea por la red de televisión pública, por la señal abierta o por lo que sea, tienen más conexión con lo que dice el gobierno, o lo oyen más, tienen más presencia que tú metido en las redes. Ahora, eso pasa también en la segmentación social. La oposición está metida en la clase media, y las grandes mayorías, un país lleno de pobres por todos lados, y pareciera que los pobres no entienden que allí, eso fue lo que llevó a Rómulo Betancourt a ser lo que era, a un Partido Popular, a COPEI, y no les hacen mensajes, no les dices nada. A una gente que tiene que trabajar todo el día para poder comer, no les dices nada, sino está más puro pendiente de la geopolítica. Mira, lo repito, lo vuelvo a decir, creo que ese sector opositor ha sido víctima de su propia política de desconocimiento, de la mentira como mecanismo de control político y de esta forma de decir que, bueno, mientras sigo alimentando mi visión de las cosas y me sigo encerrando en mi propia postura, así me vaya aislando de mi electorado natural en primer lugar, del electorado al que nunca le llegué y, bueno, y de la sociedad en su conjunto. Pues ha probado tener un costo alto para la carencia que ahora tiene la gente de liderazgo, porque estas
personas, bueno, se encerraron de alguna manera en entender que la comunicación era de alguna forma un objetivo en sí mismo. Y yo creo que eso es un error gravísimo, porque dentro, muchísimos autores coinciden, por ejemplo, que las funciones de los partidos políticos son, por un lado, concursar en espacios públicos, en elecciones, en diálogos, en X cantidad de espacios para acceder al poder. Por otro lado, proponer, o sea, generar ellos mismos ideas, visiones, políticas de cómo ven que se pueden resolver los problemas de la gente. Y en tercer lugar, una vez que están en espacios de poder, imponerlo. Lamentablemente aquí, bueno, primero los partidos empezaron a rondar únicamente en la función de concurrir en espacios públicos, entiéndase participar en elecciones. Y peor que eso, entonces eso terminó deveniendo en que los partidos, en vez de ser cajas de resonancia para la propuesta de soluciones para los problemas de la gente, bueno, se volvieron en cajas de resonancia de las redes sociales, pues están sujetos y supeditados de alguna manera a no digas esto o no digas tal cosa o no asumas una posición racional, lógica, correcta, además porque, bueno, te pueden descoser los robots y los tweets y todas estas estrategias digitales que se utilizan en este momento. Entonces, ese sector político está ahorita absolutamente desconectado de la realidad, porque bien como tú lo dices, primero que la mayoría de la gente no está en las redes sociales, o si está, no lo está para definir sus filiaciones políticas o sus apoyos por esa vía. Oye, a lo mejor utilizarán las redes para ver las cosas que disfrutan, para conectarse con su familia, como todo el mundo, pero ciertamente las redes como este mecanismo propiciador de cambio en las sociedades es una idea absolutamente desconectada de la realidad. Y que peor que eso, entonces en ese monstruo que se crearon ellos mismos de los millones de tweets, de que si me dices esta cosa te monto 50.000 a que te digan que eres una terrible persona, por decir lo mínimo, en las redes sociales, etcétera. Entonces ellos mismos han quedado atrapados ahí en un mundo de mentiras. Mientras la gente está clamando liderazgo político, la gente, claro que sí, la gente por supuesto que quiere y demandan que hayan personas ahorita que digan, bueno, mira, ya está de la pelea, ya está de esta mentidera que claramente no llegó a ningún lado y bueno, aquí lo que se viene es generar un plan que primero nos devolvió a nosotros años luz atrás para tener que reconstruir de nuevo una mayoría electoral que probablemente en estos términos no tenemos, resultado de nuestros mismos errores, y para tratar de generar ahora un plan de cara al 2024, que es una realidad que a veces nos lo decimos tragando grueso, no la hace menos real, pero desafortunadamente este sector todavía quiere abonar a lo que te decía, la mentira como mecanismo. A la etiqueta. A la etiqueta, que lo único que estoy de acuerdo contigo es que la etiqueta no ha sido exitosa, ha sido un instrumento que se dio de forma exitosa, pero un instrumento para intentar... Ahora, fíjate, esa visión de que Maduro es poco inteligente, chofer de autobús, es un error. Tú tienes que tratar a Maduro como lo que es, un político inteligente. A lo mejor no tapa un hueco, pero en juegos, en estrategia, en mantenerse en el poder, ha demostrado una enorme habilidad. Entonces, en vez de estar descalificándolo, deberías más bien estudiar los distintos escenarios de lo que él dice. En los que te ha vencido, y en los que te ha vencido, ¿Dónde además, te ha vencido? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo es que te divide y te pone anzuelos y te los come? Tú deberías cambiar esa visión. Y el gobierno, ¿cómo no? Tiene 22 años gobernando, inclusive en esta situación país tan compleja, en minoría y sigue gobernando. Ahora, pero el gobierno está estancado también, no hay posibilidad de desarrollo en Venezuela. ¿Por qué? Porque, bueno, la industria petrolera con la pandemia vende menos y nuestra industria fue destruida. Dice Maduro que Ramírez y su banda la saquearon, por lo que sea. Lo cierto es que ya el petróleo no es el ingreso que soporta la economía del país. Entonces, estamos en una disyuntiva donde o buscamos nuevas políticas, nuevas maneras de relacionarnos, o el país va a vivir como Cuba. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué hacemos? ¿Cómo repensamos el país? Mira, completamente de acuerdo. Yo pienso que lo primero, como lo comentaba, no sé si era en el primer negro, es dejar de entender la política como una herramienta únicamente para los estadios de conflicto. Es entender que el nacimiento mismo de la política es un espacio en el que nosotros podamos dirimir diferencias sin renunciar a ellas, pero que lleguemos a acuerdos y soluciones que puedan generar mejorías para la gente. Alguien dijo una vez, la política es la continuación de la guerra por otros medios, es decir, no dejamos de tener diferencias, no dejamos de pensar distinto en determinados asuntos, pero de alguna manera, bueno, coincidimos en que podemos lidiar con estas diferencias de otra forma que tengan muchísimo menos costo en términos de vida humana o de recursos para la gente. Entonces, creo que lo primero y lo
fundamental es eso, es entender la política como una herramienta de cambio, de transformación de sociedades distinta a lo que entendemos nosotros como políticos y sobre todo como estos políticos que nos han defraudado a todos, a ti, a mí, a usted. Y precisamente lo que nosotros estamos buscando ahorita es que el nuevo liderazgo que la gente demanda entienda que la política no puede ser únicamente un escenario para la conflictividad y para el ataque, porque es lo que hemos vivido todos estos años y cada quien más alienado en sus posturas, y eso lo que ha generado es que primero no se logran canalizar esfuerzos coadyuvados para nadie y que al final quien más sufre es la gente. Gracias, Verónica. Wow. Bueno, Verónica. Gracias a ustedes también. A las 5 y a las 10, Kiko, soy por Globovisión.